Muy buenas, bienvenidos todos al nuevo capítulo de Hipótesis Nula, donde vamos a hablar de un montón de cosas, pero antes de nada, dejadme presentar a nuestros colaboradores, a nuestro astrofísico de confianza, Álvaro, aquí presente. ¿Qué tal, Álvaro? Y a nuestro teórico. No es de confianza, no es de cabecera, pero es nuestro teórico, Dani, que se ocultaba detrás de un libro. Hasta hace nada, para... Estaba asustado. Físico teórico, sí. Me habían asustado. Escogí el libro más gordo que tenía para esconderme, por si acaso. Lo detallo explícitamente porque, repetimos, para la gente que esté escuchando esto en portales de audio como iVoox, Amazon Music, Apple Music, lo que sea, Spotify y tal, pues no estáis viendo nuestras caras, que sí podéis verlas en YouTube cuando esté esto subido. Y si no, pues en Twitch. También aquí en lo directo. podéis ver en directo cada vez que transmitimos. Eso es, en Eso, Twitch, se ve mucho mejor, es mucho más divertido en directo estas cosas. sin duda. Todo el mundo debería ver. ¿Qué tal, muchachos? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué me contáis? Nada, no me contáis nada. Pero así en general, Sí, vamos a hablar... Bueno, se acabó el programa. Vamos a hablar de huracanes y ciclones, que nos va a hablar nuestro meteorólogo astrofísico de confianza, Álvaro. Luego os voy a dar yo un poquito de tralla sobre modelos de elasticidad, ya sabéis, aquí al final cada uno pues la cabra tira al monte. Y Dani nos va a terminar hablando en esta primera parte del programa al menos, hablando de inflación, que no se refiere a la económica, aunque igual podemos dirigirlo para allá. Le jodemos la vida a Dani. A ver. No, inflación cómica, digo cósmica. Y Sí, cómica, muy cómica. inflación cómica. Está bastante guapo, por cierto. Yo, a ver, mola mucho. me gustaría decir una cosa al hilo de eso. Voy a hablar de la expansión del universo, principalmente no solo de inflación, son términos distintos al principio. Y quiero anunciar que va a ser el primer programa, pero no el último, en el que hable de ello. Es decir, mi idea es que en mi sección del programa, en los próximos 3, 4, 40 programas, más o menos, en ese rango, voy a... Me parece adecuado, un poco más de en verdad. inflación, de expansión del universo y cosas así. Pues seguir un poco el temita. Decidnos en los comentarios qué os parece, o en el chat del Twitch. canal, Sí, en el sí. Discord, podéis hacer sugerencias, si queréis que hagamos más seriecitas cortas cada uno. Sí. Estamos abiertos a todo lo que queráis. Totalmente. Podría hacer una encuesta porque sois muchos, pero... No, la de inflación es algo muy interesante porque es un tema muy extenso en el que, pues eso, la gente en general no está metida y, bueno, pues para explicarlo mejor, pues qué mejor que dedicar varios programas. Y luego en la segunda parte vamos a hablar de una película que salió el año pasado, que es muy, muy interesante, que se llama 2021. 2021, sí. Es muy reciente. Claro. Ya, en mi cabeza fue como ayer, ¿vale? Se llama No mires arriba. No spoilers. Sí, vamos a analizarla con spoilers realmente, así que quien vaya a verse la segunda parte del programa en diferido no estará en este vídeo, no estará en este audio, estará en el siguiente, así que si tiene spoilers lo volveremos a decir al principio del mismo para recalcarlo, pero la recomendamos mucho, igualmente. Así que nada. Igual no decimos nada, Ya, igual se nos olvida, esto va a ser un problema. Comentado los spoilers. Puede ser. No prometemos nada. Entonces, ¿comenzamos? Sin más dilación. Venga. Con los huracanes. Ciclones, huracanes, ¿qué diferencias hay? Una puta movida aquí increíble. Masas de aire haciendo cosas. Que me presentes con ganas, en plan, Dani, eran cosas de la inflación y tú, mierdas de esas. Del tiempo, claro. Aire haciendo cosas, eso es. Que lo tuyo, Álvaro, son cosas de mirar para arriba, justo como la peli. Tienes astrofísica, tienes el viento, nubecitas, cosas de esas. Claro. Bien bonitas, la verdad, ¿eh? Eso sí. A chulo. A ver, yo sí que es verdad que, a diferencia de Dani, no voy a poder predecir qué voy a explicar en este programa ni en el que viene, porque cada vez traigo un tema absurdamente distinto. Así que yo seré una caja sorpresa y ya está. ¿De qué hablaré? Sorpresa. En fin. Eso también tiene su encanto, ¿eh? Porque, pues al final. No organización, pero gracias por. Pero ese era el secreto. Claro, el secreto está en la masa. Es todo arte, es todo efímero, sí. Oh, un día podemos hablar de cuál es lo de Telepizza, el secreto en la masa. No sé cuál es. Os lo puedo contar, pero no en otro programa. Si hay interés, Lo veremos. lo cuento, poner los comentarios y cosas de estas, que el secreto de la masa se puede saber, no es muy difícil, ¿eh?
Y tras esta pausa dramática empiezo a hablar de mis mierdas. Sí, perdona, Álvaro, perdona. No, que va, ningún problema. Vale, pues sí. Yo hoy lo que toca hablar es de los huracanes. A ver, la idea era un poco hablar de los huracanes por el tema de no tan actualidad, pero hace unos meses, hace unas semanas, si veías las noticias o lo que sea, salía por todas partes que iba a haber un huracán, Daniel, que iba a arrasar con la península ibérica y íbamos a morir todos. En fin, lo típico de los medios de comunicación. No voy a meter ahí. La cuestión es que a raíz de eso se me ocurrió pues intentar explicar un poco los huracanes y cómo funcionan y por qué zonas son por las que suelen producirse. Así que nada, un huracán o un ciclón o un tifón, que es básicamente lo mismo, solo que depende a qué zonas afecte, se le cambia el nombre. El huracán se le llama huracán a la zona de la costa de los Estados Unidos y el Golfo de México y toda esa parte. Un ciclón se le suele llamar como la zona de Australia del hemisferio sur y un tifón lo que suele afectar a Asia. La cuestión es que un huracán, como la mayoría os podéis imaginar, es todo eso que sale en las noticias de palmeras ahí moviéndose con un viento súper bestia y diluvios e inundaciones. Eso lo provoca un huracán, efectivamente. Entonces, un huracán no es más que una tormenta tropical muy grande. Y una tormenta tropical es como una borrasca que a veces nos llega y nos trae lluvias, pero que, como su nombre indica, se genera en los trópicos. Entonces, ¿cuál es la gracia de que se genere en los trópicos? Pues que, como todos sabéis, el sol no incide de la misma manera en la Tierra. Es decir, en los trópicos y en el Ecuador incide mucho más vertical. De tal forma que el sol puede calentar mucho más el agua o la tierra que esté debajo, y sin embargo en los polos calienta mucho menos. Entonces, eso es un caldo de cultivo para huracanes. Más o menos, con la evolución de los huracanes, Fer, ponme la primera imagen, porfa. Muy bien. Esto... ¿Qué es esto? El cambio. O sea, realmente la diferencia entre un huracán, un tifón y un ciclón solo es la parte del planeta en la que está. ¿En serio? No, hombre, cada zona le da los nombres que ellos quieren. Búscalo, sale por todas partes. A mí también me sorprendió. No, sí, me lo creo. Es una cosa que nunca he buscado, pero es que flipa un poco. Lo digo, yo qué sé, tendrá alguna otra diferencia, alguno tendrá más agua, otro. No te habrás fijado, pero casi siempre en las noticias hablan de un tifón asola Japón, un huracán asola Florida, o lo que sea. O sea, le cambian el nombre, pero es lo mismo. O sea, el fenómeno meteorológico es absolutamente el mismo. Qué guay. Entonces, vale. Bueno, básicamente, para la gente que no puede ver, es básicamente un mapa. Bueno, es el mapa del mundo con una serie de corrientes de aire con los vientos alisios que se mueven de este a oeste en el Ecuador, y los vientos del oeste que se mueven justo al contrario, un poco más en la zona norte del globo. Entonces, los huracanes típicos que se suelen ver en la costa de Estados Unidos, todos nacen de una onda tropical, que es básicamente una perturbación del aire. El aire pasa por todo el desierto del Sáhara, pasa por una gran masa de tierra. Entonces eso tiene una temperatura y una humedad determinadas, y en el momento en el que sale al mar, todo esto en la zona de los trópicos, claro, si no se cumplen las condiciones, en el momento en el que sale al mar, esa turbulencia se ve alimentada por unas aguas muy cálidas. Para que se pueda formar o ir formando un huracán necesitas, eso es lo más importante con diferencia, que el agua del océano esté a una temperatura alta, de 26 a 27 grados para arriba. La justificación de esta parte se encuentra en el podcast anterior, cuando Álvaro nos habló de borrascas y anticiclones. Ahí nos lo explicó maravillosamente. Sí, totalmente. Está muy bien explicado. No... Haber venido a clase. Haber estudiado. Como ya vimos en la última clase y ya todos habéis asimilado perfectamente. ¿Verdad? Bueno, ya esto os lo sabéis. Eso es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como el agua de los trópicos está mucho más caliente, tiene más de 27 grados a una profundidad de entre 50 y 100 metros, eso hace que un montón de aire cálido y sobre todo muy húmedo ascienda en la atmósfera. Esto se te junta con la onda tropical que viene de África, arrastrada por los vientos alisios, que son los típicos vientos que soplan siempre en la zona de los trópicos. Entonces tienes una masa de aire que sube con otra que va del oeste al este. Entonces se empieza a formar un remolino.
Entonces, este remolino se va retroalimentando cada vez más y más hasta que se forma un huracán. Lo de que el agua esté a una temperatura determinada es muy importante. Obviamente no es la única razón, pero es muy importante porque es la mayor fuente de energía que tiene ese huracán. O sea, en el fondo el huracán absorbe la calidez del océano y te lo convierte en una tormenta tropical. También es necesario unas ciertas condiciones de estabilidad atmosférica para que todo esto se pueda suceder. Pero lo más importante es eso. Entonces, los vientos alisios van arrastrando esos huracanes poco a poco, digamos, al oeste, en el ejemplo que estamos poniendo, que será Atlántico. Se irían arrastrando hasta la costa de Estados Unidos hasta que acaban yendo a la costa de Estados Unidos. Entonces, entonces, lo que sucede con este tipo de fenómenos es que pueden llegar a ser muy intensos. Y Fer, ¿esa es la siguiente foto? Esta es la siguiente. Sí. Vale. Te vuelvo. La tercera, por favor. ¿La tercera? Ah, vale. Sí. Muy bien. Ahí. Entonces, cuando un huracán poco a poco va ganando más y más energía, y básicamente ahí tenéis una escala que es la Saffir-Simpson, que es una escala de 1 a 5, donde 1 es un huracán, entre comillas, flojo. A ver, digo entre comillas porque estamos hablando de vientos de más de 150 km/h, que es una barbaridad. Y vais subiendo de categoría, y esta categoría es una aproximación de la destrucción que puede haber cuando esos vientos lleguen a las zonas habitables. Luego tenemos la última escala, vientos de más de 250, si leo bien, km/h, lo cual es una auténtica barbaridad porque te pueden provocar inundaciones de varios metros, decenas y decenas de kilómetros tierra adentro. Concretamente, en el tipo 5 se recomienda la evacuación hasta 60 kilómetros tierra adentro. Que es una locura. O sea, es que te puede llevar una inundación muy rápidamente. En el caso de España, eso podríamos hablar que puede ser, hombre, no una provincia, pero sí varias ciudades enteras. De todas formas, Bueno, pues, al caso Cádiz, de España, por ejemplo, Claro. Cádiz se acaba. a ver, eso sí que es verdad, pero ya os voy a explicar un pelín más adelante como que digamos que los huracanes lleguen a la península ibérica a día de hoy son poco probables. Ya Sí, claro, pero por hacernos simplemente una idea de... Sí, para haceros una Porque idea, claro, no, si lo visualizamos en zonas que geográficamente no son más lejanas o tal, pues es más difícil de... Es como va, 60 kilómetros. Dicen que en la, Ya, claro, pero que son muchos kilómetros. es la India, y la India está muy lejos, es un pegote en el mapa, no sabes cuánto es 60 kilómetros para adentro. Pero mira, yo voy a tirar un poco para mi zona, bueno, para mi zona no, pero tal, pues, si alguien se hace una idea, Granada está a 60 kilómetros del mar, más o menos. 60 kilómetros de Motril y de Salobreña. Fíjate. Pues fíjate. Ahí tendría que estar la gente que más cerca vivía del mar. Fíjate. Un ratito. Que Bueno. es una locura la potencia que pueden tener los huracanes. Sí. Y además, los huracanes no se forman en cualquier punto del globo, porque si os fijáis, cada año las noticias no paran de soltar que los huracanes han arrasado casi periódicamente siempre las mismas zonas. Ahí es donde entra la segunda foto, Fer, que te la he dado en orden que no era. Ahí la tenemos. Eso es una imagen, es como una especie de resumen, es un conteo de todos los... en este caso son ciclones tropicales. O sea, los ciclones tropicales son la previa a los huracanes, digamos. Tienes una perturbación donde los vientos poco a poco van subiendo de intensidad, tienes tormentas tropicales, que bueno, son ciclones tropicales, y luego ya te suben a huracanes. La única diferencia entre cada fase de los huracanes es que poco a poco va aumentando la intensidad del viento y, por supuesto, su capacidad destructiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si os fijáis ahí, son zonas muy concretas, y esta imagen me llamó muchísimo la atención porque solo afecta a las zonas que están un poquito alejadas del trópico. Ya está, todo esto tiene su explicación. La razón es que, como os he dicho, los huracanes nacen en las zonas tropicales, en las zonas del Ecuador, en las zonas del centro, porque tienen temperaturas muy elevadas, y debido a la rotación de la Tierra, el efecto Coriolis, que es un efecto producido por la rotación de la Tierra, entra en juego y va haciendo que poco a poco las tormentas se vayan arrastrando hacia latitudes más alejadas del Ecuador. Entonces, por eso tenéis ahí que la mayoría de los dibujitos hacen como una U, donde empiezan en el trópico y poco a poco van subiendo, asolando las típicas costas, como son o las de Japón, China o las de Estados Unidos.
Este Coriolis Entonces, siempre liándola. Además, es Y curioso, se van más para el norte, ¿no? Que para el sur. Sí, Sí. eso será por el Bueno, sentido o sea, de en el giro, sur hay imagino. una menor densidad. Lo que pasa, y eso tiene explicación, si os fijáis, por ejemplo, en el caso del Atlántico se nota un montón, como el Atlántico Norte tiene un montón de ciclones registrados y un montón de huracanes, y el sur, ninguno. Mm. Ninguno. Nada, Cuando tiene absolutamente la nada. misma estructura del continente de África, el océano y el otro continente. Eso tiene su explicación. Las aguas, debido a unas corrientes que hay en el océano Atlántico, las aguas del sur son mucho más frías. Y casi nunca superan los 23 grados, creo que es. Claro. Entonces, ¿qué os he dicho antes? A partir de 26 Requisito. es cuando tienes suficiente energía para tener un huracán. Entonces son prácticamente inexistentes. Están, digamos, protegidos, como quien dice. Entonces, Muy bien. Algo bueno tenía que tener. algo bueno tener, eso es. Y si os fijáis, de hecho, esto es una curiosidad que leí que me llamó muchísimo la atención. Japón y España están a la misma latitud, o sea, están a la misma altura con respecto al Ecuador. Sí. Y en España, afortunadamente, no hay casi ningún huracán. Y en Japón casi todos los años salen con noticias de que les han arrasado. Y eso es debido a que España, a que las aguas que están cerca de España son mucho más frías. Entonces, cuando un huracán quiere intentar llegar a las costas de España, digamos, Se su deshace. gran motor se va poco a poco perdiendo intensidad. Y el caso más claro que hay es el huracán Daniel, que estuvieron como semanas dándonos la turra a un montón de medios de comunicación de La que, turra. oh Dios mío, de verdad que nos va a pasar algo. Y todos los meteorólogos decían lo mismo, la probabilidad de que llegue un huracán es muy, muy, muy baja. Debido a que principalmente, bueno, Fer, ya puedo quitar la imagen y todo eso. Muy bien. Debido a que principalmente el huracán va subiendo por el efecto Coriolis poco a poco al norte, y cuanto más al norte sube, pues efectivamente más, más fría está el agua y es mucho más complicado que llegue a España. Por eso casi siempre, o sea, de hecho nos llegó Daniel, pero nos llegó una borrasca que se llama Daniel, que trajo un montón de lluvia, que vino muy bien, pero básicamente de huracán nada, o sea, trajo un montón de lluvia y ya está, afortunadamente. Entonces hay que tener un Pero poquito ¿quién ha de... puesto esos nombres? Son nombres que ponen los meteorólogos. Yo ahí ya sí que no. Esto, Y si era no, poner la queja. si no recuerdo yo mal, también lo ha contado Álvaro en otro capítulo. Lo de los nombres de la borrasca. Sí, lo contó en alguno. Esto para los históricos del canal, del podcast. Yo creo que lo ponían unos franceses o algo. Voy a ir a quejarte a Francia. Era un acuerdo entre Rey de varios Francia, países. me voy a quejar. Que haga cosas. Pero sí, eso No, pero sí. que revisite la gente los capítulos anteriores para ver el lore. Que Que Álvaro parece que no hace Eso, series, eso, pero eso. mírale, o sea, está haciendo sus pinitos. Además, es el astrofísico de confianza, pero ha hablado más de climatología y meteorología que de astrofísica. Ya ves, le tenemos desaprovechado, ¿eh? Total y absolutamente. O sea, sí, sí. Sí, sí. Y luego otra cosa ya Ujú. para concluir. Simplemente concluir que el cambio climático, también hilando con el programa que hicimos anteriormente, va a provocar, como podéis sospechar, que Un aumento en la temperatura de las aguas. un aumento de la temperatura de las aguas del mar, lo cual cada vez va a hacer más probable que más huracanes lleguen a A más latitudes partes. más al norte. La temperatura del Atlántico y la de todos los mares subirán y habrá más probabilidades de que el huracán no se frene cuando vaya a llegar. Vale. Pero bueno, eso afortunadamente de momento estaremos muy muy tranquilitos, pero Amigos de Granada, estén pendientes. a ver, Granada precisamente al estar en el Mediterráneo se libraría bastante fuerte, porque en el Mediterráneo está complicado que surjan huracanes. Sí, pero tuvimos temperaturas de 30 grados este verano. Sí, no, o sea, O sea, lo que a ver, hacen falta más condiciones, lo sé, pero Claro, o sea, lo que pasa con el Mediterráneo es que como no es un océano, es un mar, ahí no tiene se mucho, puede- es muy difícil mucho que se menos que forme. alimentar a los huracanes. Lo que sí que sucede, que ya está pasando este otoño, es que se junta cuando llega el aire de la península con el agua caliente y húmeda con el aire caliente y húmedo del Mediterráneo, más que nunca, que tienes lluvias torrenciales. Eso sí que salen en las noticias por todos lados, eso sí. Pero como es un mar y no un océano, no te va a llegar un huracán. Así que por eso no hay problema. hay otros, pero ese no. Ya. Ese Hombre, precisamente, mira, ese no. Muy bien, muy bien. Además, tenemos una ventaja muy buena aquí en España, que es que el océano más cercano que tenemos es el Atlántico y tenemos allá Portugal. Haciendo de No. barrera. Nos está Así protegiendo. que se va a hundir antes Portugal que España. Estamos medio librados. Es verdad. Y luego entre ahí en medio está Cáceres y Badajoz, que ahí cualquier tormenta que entre se seca.
Sí, eso es un muro infranqueable. Y luego está Toledo, que como está en montaña, nos protege. O sea, nos quedamos todos en el Alcázar metidos y ya está. Comemos libros y ya está, apañado. Madre mía, qué catastrófico nos ha quedado, pero bueno. No, a ver, o sea, obviamente toda esta última parte son Fer y Dani diciendo gilipolleces. Pero bueno, oye, no pasa nada, ¿eh? Bueno. Oye, que yo iba de eso, Yo iba a relacionarlo con Don't Look Up esto, pero bueno, luego... Bueno, ya, esas... Luego ya hablaremos de la peli. Luego ya hablaremos. No es ningún spoiler, no pasa nada. No, qué va. No, ningún spoiler de cómo se banalizan cómo se banalizan las informaciones malas. Pero bueno. Claro que no es spoiler. Lo de los huracanes tampoco es spoiler para nada. Si alguien ha llegado hasta aquí, que sepa que no es spoiler el tema de huracanes arrasando cosas. No. No lo es. De hecho no lo es. O sea, no lo es. Bueno, vamos a darle, que si no nos liamos y esto se nos queda muy largo. Yo voy a hablaros hoy un poquito de elasticidad. Vale. Y ya os he dado un poquito... Bueno, se me ha ido Dani. Bueno, ya... Joder, esta es la clásica. Una vez en cada programa, tú. Esta es la clásica, pero bueno. Abro la palabra elasticidad y se me va. O sea, esto... Qué casualidad. Yo sigo aquí, Álvaro como puede. Yo me estoy recolocando. He vuelto, perdón. La costumbre, siempre tiene que haber... habla. Cada vez que Fer habla. No. Siempre, en todos los programas se me tiene que ir en algún momento. Si no, no es un programa. No es un buen programa, efectivamente. Pues como os digo... El contenido de calidad. Como os digo, insistiré muchas veces porque es en lo que yo trabajo y es en lo que os voy a dar más chapa y quiero que os quede claro. En elasticidad en un tipo concreto de compuestos, que son los polímeros. Concretamente, hoy vamos a hablar de elasticidad en unos términos más generales, porque hemos dicho, vale, pues de polímeros ya os he dado la chapa en otros programas, así que os podéis meter si queréis. Y vamos a hablar también de modelos matemáticos, que es una cosa que a mí en particular me mola mucho y que es una herramienta muy útil para pues prácticamente cualquier cosa. Yo os voy a dar una aplicación, pero podéis mirarla para prácticamente cualquier cosa. Concretamente, la elasticidad es la propiedad que tienen macroscópicamente los cuerpos para deformarse. Ya está, esa no tiene más. Conocemos dos tipos de elasticidad. La plástica, que es irreversible, y la deformación elástica, que se conoce como reversible, como cualquier cuerpo que puede recuperar la conformación inicial a través de cesar el esfuerzo al que se le está sometiendo, esfuerzo de tracción o de compresión, nos da igual. Entonces, bueno, físicamente o termodinámicamente o ecuacionalmente, si me permitís la palabra, ¿qué mierda significa esto? Vale, ya voy, que de verdad, ¿cómo sois? Es que insistís mucho. Esto, ecuacionalmente, insisto, significa que la energía de Helmholtz, que es un potencial termodinámico conocido por definirse como la energía interna menos la entropía, algún factor por ahí, tiene la energía y la entropía, es la resta de esas dos, pues que nos dé un gradiente distinto de cero. O sea, nosotros tengamos un cambio no nulo de esta energía de Helmholtz. Bueno, pues ese cambio puede ser debido a las dos contribuciones que os he mencionado, tanto a la energía interna, que es la energía que es capaz de almacenar internamente un cuerpo, está fácil, está chupi, la energía interna bien. Y la entropía es la difícil. La entropía... Podríamos hacer un programa entero de entropía realmente, y sería muy interesante. Si hay interés, pues como dice Dani siempre. Como dice Dani siempre, a los comentarios, a tope, entropía, no sé qué. De momento, por deciroslo en simplemente 15 segundos. La entropía está relacionada con el número de formas que tenemos de organizar un sistema. Entonces, si tenemos un sistema que es un dado, lo podemos organizar de 6 veces. Puede estar en cualquiera de sus caras, ¿vale? Si tenemos un sistema de 300 dados, se puede organizar de muchas más formas, ¿vale? Pueden estar todos con la cara 1, todos con la cara 2, no sé qué. No os voy a explicar todas las formas, pero muchísimas formas. ¿Vale? Pues los polímeros, como ya os he hablado, se pueden organizar en muchas formas, porque son cadenas. Entonces pueden estar en la forma que les venga en gana. Entonces, si hay una variación en esa entropía, tenemos elasticidad de origen entrópico. Y esa es la que utilizamos nosotros.
para calcular nuestros modelos matemáticos para predecir el comportamiento de los compuestos elásticos. Hasta ahí fácil. Hasta ahí fácil. Hasta aquí sí. Claro, pero ¿qué pasa? Que los observables son cantidades muy complejas. Porque tú puedes preparar un compuesto de caucho con muchos ingredientes y que no seas capaz de medir exactamente la estructura que tú quieres. Si eres capaz de aislar perfectamente los factores con los que estás trabajando, medirás lo que tú crees, lo que te ha dicho tu energía de Helmholtz. Medirás ese comportamiento. Vale, perfecto. Pero si realmente tienes más ingredientes, como puede ser una mezcla para un neumático, la interacción no es la misma. Las propiedades elásticas no son las mismas. Entonces surgen una forma de hacer modelos, que son los modelos fenomenológicos, que no tienen en cuenta tanto los primeros principios, o la termodinámica o la física, sino el comportamiento macroscópico de los materiales. Entonces, son dos formas de trabajar. Simplemente os voy a hablar de que los modelos fenomenológicos funcionan muy bien para deformaciones plásticas con el módulo de Young, por ejemplo, porque tienen un comportamiento muy simple que es lineal. Cuanto nosotros más estiramos, cuando nosotros más fuerza hacemos, más estiramos, y es de forma lineal. Hay una constante, que es precisamente ese módulo de Young. Pero estos modelos basados en primeros principios pueden sofisticarse mucho, y de hecho es con los que yo particularmente trabajo porque son los que a mí me parecen que tienen más sentido. Un clásico para la gente que a lo mejor esté un poco metida en polímeros entrecruzados sería el Muni-Rivlin o el Neo-Hooke, pero luego también existen otros que tienen en cuenta constricciones topológicas como son el modelo del tubo o sofisticaciones del modelo del tubo, que es con las que trabajo yo, por ejemplo. Entonces, lo que quería traer básicamente aquí era, además de, pues bueno, aprovechar y hablaros un poquito de esto, que a mí la verdad que me parece muy interesante y muy importante también tenerlo en cuenta, pues traer el debate a dos científicos como los tenemos aquí sobre qué os parecen las dos formas de trabajar que existen, ya no solo en polímeros, sino en cualquier ciencia sobre modelos fenomenológicos o modelos basados, como los llaman en mi área, en primeros principios, que sería, pues eso, teniendo en cuenta las teorías que hay detrás, sofisticándolas poco a poco, trabajando sobre primeros principios, nunca mejor dicho, yo creo. Yo quiero dejar claro una cosa a nuestros oyentes. Esto ha sido una trampa absoluta, porque no sabíamos nada de qué iba a decir esto. Y absoluta. Un poco, sí, la verdad que... Igual lo ponía en el guión y no nos lo hemos leído, también puede ser. No, igual os la he liado yo, pero esto es lo que hay, lo siento mucho, o sea... Ten amigos para esto. Pero eso, mi tema hoy va a ser bastante cortito, simplemente para mencionar un poquito este tipo de cosas, porque si no luego queda mucha teoría, queda mucho... Entonces me parece mejor un poquito de debate que... Pues yo personalmente creo que están muy bien que se complementen. Es decir, creo que al final siempre habría que tender, como buen teórico que soy también, a partir todo, o sea, a obtenerlo todo a partir de una ecuación del copón, de primeros principios, deducirlo todo analíticamente o por lo menos de manera aproximada y tal. Pero es cierto que muchas veces para llegar a eso primero tienes que tirar de fenomenología y sin ir más lejos el modelo estándar de física de partículas es una serie de parches unos encima de otros. Es decir, es la teoría más fundamental que tiene las predicciones más importantes y con más decimales de la historia de la física y está hecha con parches. En plan, necesito ponerle más a un neutrino, pues le sumo este cacharro y para adelante. ¿Y por qué le pone más al neutrino? Porque hemos observado que tiene más. Claro, concretamente vale esta, no sé. La que la he medido, en plan... Mídela. Claro. Y sí. Entonces, a ver, al fin y al cabo son complementarios, está bien, yo creo que se pueden... Más concretamente, la masa del neutrino es una movida porque según el método que la midas, sale una cosa u otra. Entonces esa es otra. ¿Realmente estás aislando la masa del neutrino o estás midiendo contribuciones energéticas de otro lado? Hoy en día, hasta donde yo sé, todavía no se ha medido la masa de los neutrinos. Se ha medido la diferencia de masa entre unos y otros, creo. Entre los diferentes tipos. Entre los electrónicos y los muónicos y los tauónicos. Pero creo que la masa como tal no se ha medido. Pero la verdad es que ha sido un ejemplo pésimo porque se pueden poner muchas quejas a la masa del neutrino. Pero bueno, es un término que se añade porque hemos visto que se mide, pues súmale esto al modelo estándar
¿Y qué número pongo en la masa de neutrinos? No sé, el que te dé el experimento. ¿Pero ¿y eso no se predice? No. Claro, Eso es que debería no ser hacemos 0. nosotros. Prediciéndolo debería ser 0. No sé, a ver, yo. Pues yo eso es creo muy que- fenomenológico, pero bueno, ayuda también a avanzar. Ya sabemos que el neutrino tiene masa, pues ya veremos luego cómo podemos obtenerla a partir de primeros principios. Yo creo que los modelos fenomenológicos, por mucho que parezcan un poco más chapuceros de, oh, mis experimentos dicen que es una línea, así que voy a ajustar a una línea y así ya lo tengo sin ninguna base. Pero precisamente yo creo que son muy útiles cuando no tienes el background, cuando no tienes la base teórica suficiente o no está del todo clara. Cuando necesitas sacar un resultado y luego ya lo explicarás con la teoría cuando llegue. Yo creo que bases son especialmente útiles. Y sí, por supuesto, si puedes mirarlo desde un punto de vista primero teórico, predecir la curva a la que quieres ajustar con una ecuación y luego ver qué cuadra, eso es muchísimo mejor. Pero es que son muy útiles cuando no se han desarrollado suficiente las teorías que las deberían de apoyar, creo yo. Totalmente. Ujú. A mí una dificultad Más que tengo... Uy, bueno, perdona, Dani, tú primero. Vale, toma. Que los modelos fenomenológicos pueden dar muchas veces pistas de por dónde buscar, porque tú te pones a hacer teoría y puedes dedicarte a buscar una relación logarítmica, exponencial, a saber qué, puedes probar un montón de cosas. En el momento en el que tienes una gráfica y más o menos puedes ir ajustando datos experimentales, tienes un modelo fenomenológico, ya sabes más o menos tu teoría por dónde va a tener que ir, porque se va a tener que ajustar a eso. Puedes diseñar más experimentos Entonces, ya orientados a medir claro. una cierta cosa. Sí, como ejemplo de esto que se me ha venido a la cabeza, el calor específico de los sólidos a bajas temperaturas. Una práctica apasionante, no cabe duda. Una práctica. Había una práctica de eso en el laboratorio, yo solo recuerdo haberlo hecho en física estadística. Cuando teníamos por ahí el No modelo puedo dar de- detalles. Que esto no me se queda acuerdo grabado. ni qué modelo era. Espera. No digas nada. Yo recuerdo eso que, claro, como era constante para altas temperaturas, pero a bajas temperaturas se vio otra cosa y al final se desarrolló un modelo estadístico basado en vibraciones y tal que explicaba esa variación de la curva. Pues bueno, pues eso estuvo porque había datos y dijeron, esto ya no nos vale, hay que ir más allá. Totalmente. O la energía no, la materia oscura. A ver, sí que es verdad que los modelos fenomenológicos, por la manera en la que salen, van a ser mucho más lo que yo llamo volátiles. O sea, van a verse modificados conforme se van haciendo muchas más pruebas. Pero sí que es verdad que estos modelos han dado pie a revoluciones de decir, ¿cómo puede ser que los experimentos me estén diciendo esto? Vamos a intentar ajustar a los Totalmente. experimentos para luego ver cómo lo encajamos con la teoría. Totalmente. Entonces, yo creo que Eso es. sí, tienen que estar ahí. O sea, vale, parecen un poco más chapuceros, hombre, pues quizá. Pero Un poco han más- ayudado un montón a la teoría. Un poco más de Un montón. explicación vaga, diría yo. Puede ser la imagen que den, pero desde el punto de vista, yo creo que también desde un punto de vista sesgado que tenemos los tres de ser físicos, porque al final, si lo analizamos desde el punto de vista de la ciencia en general, muchas veces lo que se intenta es buscar unas correlaciones es para explicar unas causalidades. Una no implica la otra, lo tenemos claro, pero que es la forma de intentar ir construyendo cosas, pues falsar todo el rato nuestras hipótesis para dar paso a la hipótesis nula. Pero, eso, o sea, pero sí que es verdad que los modelos fenomenológicos parece como la manera más normal de actuar. Tú ves algo, tú ves por qué se comporta extraño o por qué se comporta de una manera que no te esperas y lo intentas ajustar a tus experimentos y luego ya entenderlo. Es como la manera más típica o más clásica de entenderlo. Totalmente. Es curioso que al final este debate es un poco el debate experimental versus teórico. Sí. O el experimental, si se queda en lo experimental, va a hacer modelos fenomenológicos basados en lo que lean los experimentos. El teórico va a ir diciendo, no, yo voy a buscar qué hay aquí, qué modelo hay debajo de esto que me permite explicar esto y más allá. Y de hecho, a raíz de lo que decía Álvaro, la mayoría de las ciencias, Álvaro o Fer, no sé, madre mía, qué poco os escucho, debería escucharos más. Justo me he liado. En la mayoría de la ciencia casi todo es fenomenológico. O sea, los únicos que hacemos realmente teoría como tal somos los matemáticos y los físicos teóricos duros. Sí. Pero en cuanto te vas a química, a biología, ya no hay más ciencias porque la geología no cuenta. ¡Hala! En cuanto te vas a esas cosas... Cancelados. Ya nos han cancelado, Dani. Geólogos No, la geología no cuenta porque la que vale es la geofísica. Ah, vale, claro, por eso. Claro, hay una... Es la mega evolución de la geología. Entonces, salvo los teóricos y los matemáticos, casi todo lo demás se basa en fenomenología y en experimentos. No hay
A ver, hay algunos que no, yo que sé, están los modelos de depredador-presa de Lotka-Volterra y cosas así que son ecuaciones diferenciales para biología, pero al final incluso la biología tiene muy poca teoría dura, me refiero a modelos estrictamente matemáticos que partan de primeros principios. Por lo menos hasta donde yo sé. Sí, yo tampoco soy muy experto en el tema, entonces tampoco podría decir mucho. Lo que sí que me he dado cuenta es a la hora de ir trabajando, como os digo, pues coges un modelo que ya es a lo mejor suficientemente complejo y te empiezas a trabajar con el tal, que a lo mejor os ha pasado a vosotros lo mismo, ¿eh? No lo sé. Y empezar a decir, vale, yo tengo que añadirle esta cosa, que sé que cabe dentro de este modelo en el sentido de puede incluirlo porque la forma es, no sé, es como... depende mucho del caso particular, pero tienes que asumir que se puede mezclar o lo que sea. O que puedes incluir cosas. También cuando una sola ecuación o un solo modelo es demasiado sofisticado, se complica muchísimo su análisis, porque hay modelos con muchos parámetros libres. Y bueno, a mí concretamente me pasa con el que utilizo en mi tesis, que tiene bastantes parámetros, entonces lo que hago es como aislar e intentar encontrar en diferentes regiones cada una de esas caracterizaciones. Es decir, vale, cojo de aquí, puedo coger esta parte, que sé que no cambia, no sé qué, o sea... Porque es una cosa muy complicada el determinar de forma simultánea muchos parámetros. Y eso con los modelos fenomenológicos pues te da lo mismo porque dices, ¿cuántos parámetros quieres? 2. Aquí está. No, Matito, lo que En ese quieras. sentido se simplifica mucho. A medir. Pero cuando cada parámetro tiene un significado diferente y están correlacionados o no, pues se complica también. Claro. Y al final es que la teoría es complicada de hacer, porque tienes que simplificar para poder tener un modelo matemático manejable, pero al final la realidad es la que es. Claro. Claro. Es el modelo en el que estaba pensando. Lo suyo, chorro de parámetros. QCD, cromodinámica cuántica. Se te pira. Se te pira. Y sin meternos en cosas más locas, pero sí. A primer orden es complicado. todo. Entonces, al final se compensa. Hombre, claro, a primer orden. Era ahí cosas de esas raras, cosas al cuadrado y movidas de esas. Blasfemias. No, sí. Y ya es bastante exótico de por sí, entonces... Momento. Sí. Pero bueno, yo creo que por aquí más o menos lo puedo dejar. O sea... Me ha gustado discutirlo con vosotros y si alguien tiene, por supuesto, algo que aportar en los comentarios, pues será absolutamente bienvenido y lo podemos comentar largo y tendido, si queréis. Así que nada, pasamos a inflar cosas. Inflar cosas. ¿Cómo funciona esto de inflar cosas, Dani? ¿Cómo inflas los universos? No, me toca, me va tocando. A ver. Bueno, yo como lo he dicho al principio, yo voy a dedicar varios programas, o sea, mi sección de varios programas a hablar un poco de expansión del universo, inflación y tal. Lo primero, dejar claro que no es lo mismo. ¿Vale? Una cosa es la expansión acelerada del universo, que es un fenómeno que estamos experimentando hoy en día. Sí. Bueno, no lo estamos experimentando porque tiene efecto a grandes escalas, pero está pachando. Y otra cosa es la inflación. La inflación es un modelo, es una idea que tiene sentido en el universo temprano, en las primeras etapas de vida del universo, y que sirve para explicar ciertos problemas que tenía la cosmología y que era incapaz de explicar hasta que se propuso esto. Hay varios modelos inflacionarios y tal. Entonces, hoy voy a hablar un poco de cosmología, primero, porque aquí pues, no sé cuánta gente sabe lo que es la cosmología, los tamaños que se manejan, las ideas que se tratan y esas cosas. Lo dejen en comentarios. Un poco de también. Cosmología, del universo. Que lo dejen en comentarios también. Que lo dejen también. Necesito saber qué son las ecuaciones de Friedman. Yo no sé lo que son. Pues lo dejas en los comentarios y te explicamos. ¿Las ecuaciones de qué? De un señor no que había por ahí. A mí no me insultes. No son muy conocidas, la verdad. No son de nicho. No. Sí, un poquito sí. Y entonces voy a hablar un poco de cosmología, voy a contar lo que es, hablar de escalas, algunos métodos que hay, un poco de historia de la expansión del universo y de la inflación, ¿vale? Por dejar hoy un poco asentados conceptos. Otro día hablaré más de inflación, de modelos de los que hablábamos antes, de primeros principios más o menos, medio primeros principios, medio fenomenológicos,
de modelos inflacionarios, de mecanismos de inflación, inflaciones de diferentes teorías, como en gravedad cuántica de bucles, quizá algo de teoría de cuerdas, y bueno, no sé, un poco lo que vaya viendo. ¿Por qué están relacionadas, lo primero, la inflación y la expansión acelerada del universo? Porque la inflación, los modelos inflacionarios son básicamente suponer que al principio del universo, los primeros instantes de vida del universo, hubo una época de expansión brutal, pero brutal. En muy poco tiempo el universo creció muchísimo, pero muchísimo. O sea, si hoy en día nuestro universo tiene... Estoy un poco aquí encajonado, pero bueno, imaginaos que suponemos que tiene más o menos este tamaño, pues digamos que partió de nada a casi el tamaño que tiene hoy. Estoy viendo, pero no sé exactamente qué mano tengo que mover. La izquierda. Hasta un poco menos del tamaño que tiene hoy en muy poco tiempo, en un rato muy cortito. Y esa expansión ha seguido aconteciendo, es decir, el universo se sigue expandiendo, pero a un ritmo mucho más lento. Entonces, expansión acelerada, el universo se expande cada vez más rápido. Inflación, un petardazo. Un momento en el que esta expansión fue exagerada. Bueno, voy a meterme a lo de cosmología, que al final voy a hablar de esto y todavía no sabemos lo que es la cosmología. Es importante que quede Es la claro. rama de la física. Son cosas diferentes, sin duda. Tienen que ver porque las dos son expansiones del universo, pero la inflación es una cosa muy concreta. El principio del universo, el catabum. Y la expansión acelerada es algo que sigue hoy en día. Y de hecho tienen mecanismos diferentes, es decir, funcionan según cosas distintas. La cosmología es una rama de la física que trata el universo a gran escala. Y a gran escala, para que os hagáis una idea de lo que es a gran escala, imaginaos un globo lleno de aire. ¿Vale? Un globo lo inflas, se llena. Ahí dentro hay un montón de partículas de gas. De oxígeno, de hidrógeno, gases en general. Otros gases nobles, gases no tan nobles, gases nobles. Hidrógeno y ya está. Hidrógeno. Y para adelante. Y radiación y muchos neutrinos. Pues imaginaos que ese globo es el universo. Cada átomo, cada molécula de gas es una galaxia. ¿Vale? Ese es el tamaño con el que trabaja la cosmología. O sea, nuestro sistema solar está dentro de una galaxia está dentro de un cúmulo, el cúmulo de Virgo, que está dentro de un supercúmulo, que es el supercúmulo de Virgo, es decir, hay galaxias, unas cerquita de otras. Pues a nivel de cosmología, las galaxias son puntos, como moléculas de gas dentro de un globo. O sea, muy grande. Pero muy grande. En cosmología, una de las primeras cosas que se hace para poder trabajar así es asumir lo que se llama el principio cosmológico. Que básicamente lo que te dice es que a gran escala da igual para dónde mires, que va a ser todo igual. En el sistema solar no es lo mismo mirar para el Sol que mirar para atrás. No es lo mismo estar en Júpiter que estar en la Tierra. No es lo mismo estar en el Sol que estar más allá de Neptuno. A escala cosmológica esto es irrelevante. Tienes galaxias a todos los lados. O sea, tú miras para un lado, galaxias, miras para otro lado, galaxias. Pues ya está. Y son indistinguibles, es decir, da igual para dónde vayas. Claro, punticos. Porque las frecuencias son tan pequeñas que da igual que estén o que no. Esto, aunque puede parecer un poco bestia, está muy fuertemente fundamentado por el fondo cósmico de microondas, del que podemos hablar otro día. Yes. Que es una radiación que viene de todas partes y viene de todas partes por igual. Lo chulo es que incluso en este fondo cósmico de microondas hay pequeñas diferencias según donde mires. Fer es experto en esto, ¿eh? Ahí. Fer sabe... ya me la he liado. Aparte, Fer es químico, pero sabe muchísimo de las pequeñas fluctuaciones del fondo cósmico de microondas. De hecho, hizo 2 tesis doctorales sobre ello hace unos años. ¿Qué tío? No me valía con una. No se sabe lo que va a ser verdad y lo que es mentira. O sea... No, pero sí, verdad. Yo hice mi TFM sobre esto y bueno, pues si hay más interés podemos hablar un día de ello sin problema. O sea, uno o más, porque la verdad que como os va a contar Dani, da para muchísimo. Lo podéis dejar en el chat también, ¿eh? O en el Discord, o en Twitter. Zapper, Argalad, que sé que estáis aquí en el chat, pues si hay interés por cualquier movida, vosotros lo dejáis por ahí, o sea, lo que queráis. Eso, comentando. Que es gerundio. Sí. Bueno, eso es un poco en cosmología se asume que todo es muy grande, se sabe que todo es muy grande, se asume que las galaxias son puntuales y que da igual para dónde vayas. Eso es básicamente la cosmología, ¿vale? Lo que
lo interesante que tenéis que saber de cosmología. Ahora, expansión acelerada del universo. Eso es una cosa que está ocurriendo hoy ahora mismo. La expansión acelerada del universo es una cosa que se explica muy bien con su propio nombre, que es el universo se está expandiendo y se está expandiendo cada vez más rápido. ¿Cómo podemos saber esto? Lo primero, una cosa que me estoy acordando ahora mismo de que existe, que se llama paradoja de Olbers, que os voy a plantear y no voy a explicar. Que es... Bueno, eso, que jueguen a resolverlo en el chat y en los comentarios. Claro, ¿En el próximo programa podemos vas a hacer una- resolverla o no? Qué Si me malvado. acuerdo, sí. ¿Qué tan malvado quieres ser? Si me acuerdo de que he dejado esto por ahí. Vale, Si vale. no, si no, que pregunten, Vale. que interactúen, Me parece aunque sea correcto. débilmente. La paradoja de Olbers es la siguiente idea, que de hecho creo que la propuso o la solucionó Edgar Allan Poe, o algo así nos contó Maroto, ¿no? En su día. Ah, no me acuerdo ya. Poe tenía algo que ver por ahí. Si el universo es tan grande y hay tantas estrellas, ¿por qué el cielo nocturno es oscuro? Porque Ojo. si hay tanta luz siendo emitida en tantas partes, ¿por qué no vemos, o sea, por qué el cielo de noche es oscuro? Me diréis, pues porque es de noche, ya. Pues el sol está apagado, también ya. Por ahí están diciendo que la luz de esas estrellas no nos llega. Claro, eso es verdad, pero la cosa es por qué. Pues la cosa, ¿por qué? Porque A ver, por muy lejos que estén, deberían llegar. El universo es muy viejo y la luz de esas estrellas, tarde o temprano, debería llegarnos. Yo no voy a decir nada más, ya que si no al final lo digo. Total. ¿Por qué sabemos que el universo se está expandiendo y cada vez más deprisa? Por una cosa que se llama redshift. Fer, porfa, escríbelo en el chat. ahí va, el redshift. Shift que también se puede leer como rechi Rechi. o redshift, según de dónde seas. Eso Y haz el es. favor de ponerme la primera imagen, si eres tan amable. Vamos para allá. Primera Mira imagen. que te mando. Esta, el redshift. El redshift básicamente es esto. Redshift al español se suele traducir como corrimiento hacia el rojo. Pero muy largo. Así que. Básicamente es todos los elementos, todos los átomos, todas las moléculas. Bueno, primero, eso que hay en pantalla es un espectro de absorción. Y si tú coges un gas de hidrógeno, por ejemplo, eso no es hidrógeno, eso no es lo que es, pero bueno, hidrógeno, y lo enchufas con luz blanca, es decir, con luz de todos los colores, y miras al otro lado a ver la luz que te llega, vas a ver que te llega toda la luz, salvo unas determinadas y muy finitas franjas. O sea, eso que estáis viendo ahí es la luz que llega después de atravesar un cierto gas de algún cierto elemento o molécula. Que no es ¿Qué importante pasa? Que para eso lo es muy que característico. queremos cuáles. O sea, da igual. Esto es característico, Sí, da como dice igual, Dani. no importa. Lo importante es que tengáis idea de esto del redshift, Eso es. de qué es, porque si no me pongo a hablar de esto y tampoco se va a entender un carajo. Es como la huella dactilar. Si tú eres capaz de ver, a ti te dan un espectro de emisión, una cosa de estas, tú sabes, o deberías saber, se puede saber cuál es de qué estaba formado el gas que ha atravesado la luz. Al ser tan característico, se descubrió en los años... al principio del siglo pasado, años 10, una cosa así, un señor en Arizona que vio que las galaxias, la luz que llegaba de las galaxias estaba desplazada, porque como es tan característico este espectro de emisión, si tú coges y lo desplazas, vas a saber qué elemento es, y vas a saber, por la separación y las líneas que aparecen, a qué elemento corresponde. Pero vas a ver que aparece en un sitio donde no debería estar, está desplazado, de ahí el nombre de corrimiento hacia el rojo, de hecho está desplazado hacia el rojo. Eso se debe a una cosa que se llama efecto Doppler, en la que no me voy a meter mucho, pero la idea es que esto ocurre cuando la fuente emisora de luz se está alejando de ti. Es decir, si lo que está emitiendo luz, la luz que te llega, está alejándose de ti a una cierta velocidad, vas a ver que la luz que emite, la luz que te llega a ti no es exactamente igual que la luz que emite, sino que va a estar desplazada. Es decir, la galaxia emite lo de abajo y tú ves lo de arriba. Como sabes qué elemento es ese, puedes ver que está desplazado. Esto pues es lo que permitió saber, o bueno, es lo que dio lugar a pensar que las galaxias estaban alejando de nosotros. Porque la gracia estaba en que cuanto más lejos estaba una galaxia,
más deprisa se alejaba de nosotros. Y porque la luz tiene una velocidad finita, una galaxia más lejana, o sea, la luz que nos llega a una galaxia más lejana está emitida hace más tiempo. Si se está alejando más deprisa que la que nos llega hoy de una galaxia más cercana, es porque el universo cada vez se está alejando más deprisa. Entonces, Fer, por favor, ponme la otra imagen. En 1929, Edwin Hubble, famoso astrónomo, se dedicó a medir el redshift de distintas galaxias. Bueno, la velocidad a la que se alejaban las galaxias lo hizo gracias a... Bueno, es una combinación de medidas de redshift y tal. Y el caso es que obtuvo esta gráfica que es claramente lineal, no nos vamos a meter en barras de error y en la linealidad de esto. Hubble creo que dijo algo así como fenomenológico o no. Aproximadamente. No, esto es primeros principios. Claro. Yo ahí veo una línea recta, un R cuadrado igual a 1. Esto es claramente Evidentemente lineal. lineal. No sé qué problema tenéis con él, claramente lineal. Es lineal, yo ahí solo veo una línea recta. Correcto. Correcta. Entonces, a partir de aquí, Hubble lo que dijo fue, bueno, pues parece que se está alejando todo, que la expansión del universo está acelerada, que efectivamente las galaxias se están alejando de nosotros y cada vez más deprisa, porque cuanto más lejos están, mayor más es la rápido se velocidad a van. la que se alejan de nosotros, más rápido. Y a partir de ahí se empezó a considerar y a tratar el problema de la expansión acelerada del universo. Hubo muchos modelos matemáticos, está por ejemplo, bueno, muchos. Estaba el universo de De Sitter, que es un universo completamente en expansión, y que a Einstein le mosqueaba mucho porque Einstein estaba convencido de que el universo tenía que ser estático, y De Sitter no tanto. Y a partir de aquí, pues surgieron, un segundito, que tengo que mirar un momento la chuleta, surgieron, empezaron a surgir más modelos, hubo 4 cosmólogos principalmente, Friedman, Lemaitre, Robertson y Walker, que se dedicaron de manera independiente entre sí, algunos, otros no tanto, a desarrollar un modelo que explicara un poco, más o menos a gran escala, un universo con materia, con radiación y con una cierta expansión, como es el nuestro. Importante, quiero remarcar aquí que el tema de la expansión del universo significa que se está creando espacio y tiempo entre nuestra galaxia y otra galaxia lejana. Es decir, ahí en medio está apareciendo más espacio. Como si una acera separaras, pusieras más adoquines, separaras, pusieras adoquines, separaras, pusieras adoquines. Al final, 2 personas que están juntas, cuando tú empiezas a separar y a poner más adoquines, se acaban separando, porque en medio ha aparecido más espacio. No es que ellas se estén moviendo, no es que esas personas se muevan. Es que está apareciendo, se está creando espacio, ¿vale? Esto tiene que ver con la energía oscura, esta expansión acelerada del universo, que no tiene absolutamente nada que ver con la materia oscura. Eso quiero que quede bastante claro, delante. porque muchas veces... Muy bien. Bueno, me puedes quitar ya la gráfica, Fer, por cierto. Muy bien. Ya no voy a decir nada más de esa perfecta línea recta que había ahí con R cuadrado igual a 1. Importante, insistamos en materia oscura y energía oscura no son lo mismo, porfa, ¿vale? No tienen nada que ver. Porfa. O sea, el apellido oscuro lo utilizamos los físicos cuando no sabemos qué es algo. Aquí hay una materia rara, es materia oscura. Esto es una cosa con unidades de energía, pero no sabemos absolutamente nada más. Sí, pues energía oscura. Se usa un poco por encima de las posibilidades, pero bueno, ahí ya... Sí, convolucionador armónico. Sí, pero bueno. Utiliza un poco... Modelo Neo-Who, que es como... comodín. A ver, macho. El comodín de la llamada, pues un poco así es. Esto es energía oscura. Y esto, un modelo oscuro. Y esto, partículas oscuras. También hay fotones oscuros por ahí, una teoría de fotones oscuros. Bueno, en fin, cosas oscuras. No tienen nada que ver. Materia oscura y energía oscura son 2 cosas completamente distintas, solo comparten apellido y son hipótesis a problemas de cosas del cielo. Entonces, un poco de inflación per se, un poco de qué es la inflación. Ya he comentado antes que la inflación es una teoría, una idea, más que una teoría, una hipótesis, que soluciona ciertos problemas en el tema del universo, ¿vale? Porque nosotros ahora mismo vemos que el universo se está expandiendo y suponemos que parte de un Big Bang.
Porque si tú le das para atrás a la manecilla del reloj y esto se está expandiendo, pues hubo un momento en el que debía estar todo comprimido. Es decir, la idea del Big Bang no tiene nada más que eso. Y si ahora se está creciendo, tú le das para atrás, debe estar contrayéndose. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea un puntico. Entonces, 3 problemas importantes que había aquí y que se solucionan con el modelo inflacionario son el problema de la planitud, el primero, que es que el universo es muy plano. O sea, si el universo parte de un Big Bang, el universo es demasiado plano. O sea, el universo se parece demasiado a ser plano. Sospechosamente plano. Sospechosamente plano. Es decir, Entiendo pudiendo que- tener cualquier curvatura entre menos infinito y más infinito, resulta que vaya elige el 0. Como en la meseta, más o menos, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos. Yo por poner un ejemplo de eso, Vale. es como, imaginaos tirar a la ruleta, donde hay rojo, negro y también está el 0. Y vosotros sabéis que hay unos números de, normalmente, no sé, no he jugado nunca a la ruleta, pero bueno, que serán de 2 cifras seguramente. Imaginaos que fuera, yo que sé, hasta el 1 millón. Hasta el 1 millón y saliera el 0. Pues eso es lo que pasa con el universo, más o menos. Es raro que salga el 0. Es como, joder, podría salir cualquier otra cosa. ¿Por qué va a salir el 0? Entonces esto con la idea de la inflación, bueno, la idea de inflación digamos que compatibiliza esa planitud con el Big Bang. Pues bueno, sí, es plano, pero hubo un momento en el que no era tanto, sino que explotó y catapum. Otro problema es el problema de los horizontes, que tiene que ver con el fondo cósmico de microondas que decía antes. Es decir, al principio estaba todo tan unido, estaba todo tan cerquita, debería haber una conexión causal un poco diferente a la que se observa hoy en día. Tampoco me voy a meter mucho en esto porque más lo quiero comentar más en otro programa. Hay muchos capítulos por por los delante. problemas cuando hablamos de inflación y tal. Sí. Y luego el problema de los monopolos. Que el problema de los monopolos es un problema según a quien le preguntes, básicamente, porque si la persona con la que estás hablando no cree que haya monopolos magnéticos, pues no hay ningún problema de monopolo. ¿Monopolo de qué? ¿Qué Si no problema tiene- de monopolos si no hay monopolos? ¿Pero monopolos qué? Si no tienen monopolos, no tienen ningún problema con los monopolos. Pero insisto, pero muchas teorías de gran unificación. monopolos Dime. magnéticos. O sea, Vale. imanes solo polo norte. ¿Qué problema puede tener nadie con que no exista eso? ¿Tú has visto alguno? No, ¿verdad? Yo Pues no, ya está. Entonces, pues no hay problema. no, era simplemente por escenificar un poco la gente que no esté metida en el problema de Sí. precisamente los monopolos magnéticos. Pues hombre, ahí nos podrá decir Dani seguramente mejor que no hay nada que contradiga realmente la existencia de estos objetos. Lo que pasa es que no se han observado nunca. Bueno, te iba a decir, aparte de toda la no evidencia experimental, pues no hay nada que Efectivamente. lo contradiga. Que no es poca, claro. Pero, de hecho, muchas veces, muchas teorías de gran unificación, de estas que nos gustan a los físicos teóricos, que juntan todas las fuerzas ahí en una y lo explican todo a la vez, implican la existencia de monopolos magnéticos. Y la inflación, pues también ayuda a solucionarlo. No me voy a meter mucho tampoco, pero bueno, está por ahí. Sí, simplemente que la Ahora, gente sepa que existe ese problema. O sea. Eso es. Sí, inflación, que no es una idea que surge porque sí de, yo creo que el universo hubo un momento en el que tuvo una expansión exponencial, rapidísima. No, o sea, había unos problemas que solucionar en cosmología, porque el modelo que se manejaba no concordaba con las observaciones que se estaban haciendo, y una de las hipótesis que se barajaron y que hoy en día se tiene muy en cuenta es que hubo una época inflacionaria, una época en la que el universo creció de manera muy rápida. Porque simplemente con esa hipótesis se solucionan estos problemas. ¿Por qué no la vamos a aceptar? Hasta que no haya nada que nos diga que no es correcta, vamos a intentar demostrarla, porque lo soluciona todo de manera muy sencillita, más o menos sencillita. Luego, y ya lo último que quiero decir por hoy es que ha habido ha habido varios modelos inflacionarios. El primero se debe a un tío que se llamaba Guth, creo, G-U-T-H, no me acuerdo exactamente, que proponía que lo que pasaba es que el universo se encontraba en un estado metaestable. Todas las cosas en física tienden a tener la menor energía posible. Un estado metaestable es el que no es de mínima energía, hay un estado mejor todavía para que esté el universo, pero es un sitio que no es cómodo del todo. Para haceros una idea, es como un sillón y un sofá. En el sofá vas a estar más a gusto, pero estás en un sillón, bueno, No está tan mal. estás suficientemente a gusto, estuvieras en el sofá estarías mejor. Pero para ir del sillón al sofá tienes que hacer un esfuerzo, y tienes que moverte, tienes que gastar energía.
Eso es un poco lo que pasa en el metaestable, que al estado le cuesta salir de ahí, pero estaría mejor en el otro sitio. Este tío proponía que mediante un mecanismo cuántico del efecto túnel, el universo podría estar yéndose a ese otro estado poquito a poco. El vacío del universo podría estar yéndose a este otro estado de vacío mejor, más apetecible para él. El problema de esto es que como es cuántica, y cuántica significa que las cosas pasan o no, y cuando pasan es a cachitos, básicamente ese es el resumen de la física cuántica, pues había problemas con la radiación que se emitía. Es decir, si el universo estaba funcionando realmente de esta manera, no se podía explicar la temperatura del universo. Porque se emitía radiación, o sea, la radiación emitida de esta manera no funcionaba. Al realizar este efecto túnel, no se emite radiación, y cuando hay suficientes partículas en el estado básico, en el estado bueno, la radiación, o sea, ya estarían tan separadas que la radiación emitida no podría explicar el estado actual del universo, no evolucionaría como ha evolucionado. Pero bueno. Luego se mejoraron estas ideas y se empezó a hablar de un campo del inflatón, que es una cosa que produce la inflación y que es... ¿Os acordáis de cuando estuve hablando del potencial de Higgs, que decía que era como una bolita en un sombrero mexicano? No sé si lo dije, pero es una idea bastante habitual. Pues un poco la misma idea. Es un campo que decae y hace su... Pues que no me quiero meter mucho aquí, pero... un poco como el campo de Higgs, que está en todas partes, pues el campo de inflatón permitiría, por su evolución, o funcionaría expandiendo el universo. Y por cómo se comporta ese campo, se puede explicar, o sea, ajustando el comportamiento de ese campo, se puede explicar perfectamente la inflación, esta etapa de expansión exponencial, como la temperatura posterior del universo. Y ya, de momento ya. Pues eso no es poco, ¿eh? Explicar la temperatura del universo e inflación a la vez no me parece para nada poco, realmente, ¿eh? Más que temperatura, la radiación, cantidad de radiación, interacción y esas cosas. Bueno, el cate, o sea, pero explicar el cate del universo. Cate, el omega fotones y... Pero no un universo de materia fría, sino un universo, la parte de radiación y de materia caliente y estas cosas. Materia relativista. Claro. Altamente relativista. Bueno, ahora tiende a ser poca esa tiende a ser poca hoy. Hoy es poquita, sí. Eso se puede explicar con la velocidad a la que decae el campo del inflatón y con la altura del pico de potencial. Se puede dar cuenta de esas cosas. Que no está ni medio mal, la verdad. Entonces, importante, expansión del universo. El universo crece cada vez más deprisa. Inflación. Hubo una época en la que creció muy deprisa, una época cortita. No es lo mismo, tiene que ver. ¿Cómo sabemos que hoy se está acelerando? O sea, está expandiendo de manera acelerada por el redshift, es decir, este DNI este código de barras de los elementos que está desplazado. Es más o menos lineal, como vio Hubble. Son cosas que tienen muchos años. Tiene que ver con la energía oscura, que no tiene nada que ver con la materia oscura. Y la inflación, pues, tiene otros mecanismos. ¿Vale? Ha habido un par de teorías y hoy en día está bastante aceptada porque funciona muy bien. Y por mi parte ya. No quiero machacar demasiado a nuestros espectadores. A mí me ha parecido muy importante, muy interesante, la verdad, ¿eh? O sea, sí. Es algo que deja con ganas de más. Dejas muchas preguntas abiertas porque tú dices que es lineal, pero podríamos entrar en las partes que no son lineales, que las hay también. Entonces, no me saques el libro donde todo es lineal. Ahí todo es lineal. Ahí todo. Deja de sacar el Gravitation. Ay, madre mía, cuando lleguemos a 1000 seguidores, sorteo el mío. Tengo más libros. Sorteo mi Gravitation o algo. Si llegamos a. Tengo más. Más libros con cosas no lineales. Mira, esto es muy recomendable. Madre mía. Y la de trabajar. Es muy recomendable. De un profesor de la UGR, espectacular. Ojo. No, esa no me la sé. Te iba a decir y la de trabajar te la sabes. No quería interrumpirte. Estaba haciendo publicidad a mi tutor del TFM. Este libro, muy recomendable. Está muy bien, ¿eh? Este libro, de verdad. Mira. El único libro, el peor libro de relatividad en castellano. Porque es el único. También es el mejor. Porque es el único. Efectivamente. Increíble. Muy bien, pues seguro que a muchos estudiantes de relatividad de los últimos años de la carrera le vendría muy bien una fuente en español, la verdad.
Y si viene de una persona que es experta en relatividad general, pues bueno, no te digo nada. A mí me hubiera venido bien, la verdad. Pero bueno. Tiene temas avanzados chulos, o sea, te da para mucho. Te va a sacarte 4 cursos de relatividad general de ahí. Buah. No. Además, yo que era Es una locura. de los que iban a preguntar 4 chorradas siempre de ¿y esto qué pasaría si lo hiciéramos de esta forma? Pues seguramente en ese libro estén todas las cosas que se me hubieran ocurrido a mí y Sí. más. Hay cositas. Es que también si hubieras ido a ver a Bert, al autor del libro, al escritor, se hubiera dicho, toma una tiza a calcular, a la pizarra, que es lo que hacían las tutorías. Grande. A mí me encantaba eso, la verdad. Cuidado, es una metodología que conmigo no ha hecho nadie y que no parece mala No se idea. aprende.